Hola familia, ¿cómo está? Aquí seguimos, estamos a punto de terminar con los episodios de esta serie Conoce Usted Su Biblia. Ahora, quiero decirle algo, esto que nosotros estamos viendo, lo estamos viendo muy porcionado. A mí me encantaría tener mucho tiempo para poderlo explicar, pero la realidad es que no es el propósito ni el objetivo de estas devocionales, de esto que intentamos que sea corto para que usted lo pueda escuchar en el trayecto, en el transcurso, que no sea algo pesado como una predicación. Pero esto es una enseñanza que nosotros en la Vid lo damos en 2 cursos como tal, ¿no? Cómo se formó la Biblia y cómo interpretar la Biblia. Entonces son porciones, son lucecitas, pero yo estoy segura que el Espíritu Santo a usted le va a poner ahí una semillita lo suficientemente buena para que pueda germinar y dar buen fruto en términos de que usted pueda aprender a leer su Biblia. Ahora, este episodio se llama Atento. ¿Cómo? Atento, póngame atención, atento, aguas, con cuidado, de eso se trata este episodio. ¿Por qué? Porque fíjese, desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Desde antes de que Jesús viniera a la tierra, desde antes de que sucedieran los apóstoles, todo esto, ¿no? Ya el Antiguo Testamento registra personas que les llama falsos profetas, falsos maestros. ¿Qué es un falso profeta? Ya están registrados, no es algo que yo me esté inventando, lo dice la Biblia, ¿no? Alguien que habla de parte de Dios y que no es la voluntad de Dios que esa persona esté hablando, no sé cómo decirle, ¿no? Alguien que tiene un falso mensaje, alguien que se la inventa, alguien que estira de más el mensaje, alguien que le echa como mucha crema a sus tacos, qué sé yo, ¿no? Pero la Biblia les llama falsos profetas. Acompáñeme a leer, mire, vamos a leer Deuteronomio 13, versículo 1. Vamos a empezar a leer ahí. Dice, esto es un poco fuerte, así que esté usted claro de lo que vamos a leer. Y si dice, Litz, esto es muy fuerte, verifíquelo usted en su Biblia. Deuteronomio 13, empezamos leyendo, dice, cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario, una persona que se dice profeta o que tiene visiones de parte de Dios, y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple, es decir, estamos hablando de alguien que habla de algo y ese algo se cumple, ¿no? Ahí digamos, ahí lleva una palomita. Y él te dice, ese profeta o visionario, vayamos a rendir culto a otros dioses, es decir, que te distraiga de Dios. Dioses que no has conocido, versículo 3, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. No pongas atención. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con todo el alma. Solamente el Señor tu Dios deberá seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo, tal cual, ¿no? Sírvele y permanece fiel a él. Fíjese lo que dice el versículo 5, está muy fuerte. Ahora, yo sé que es Antiguo Testamento y ahora estamos bajo la gracia, pero quiero que sepa que está escrito, dice, condenarás a muerte a ese profeta visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor. Ahora, quiero decirle algo, es un profeta visionario cuya palabra profética o cuya visión que vio fue real y se entendió y se vio, ¿no? Tenemos otro caso, por ejemplo, quiero que me acompañe a leer Jeremías 14, capítulo 14, vamos a leer en el versículo 14, ¿no? Está hablando Jeremías está teniendo ahí un tema de estar orando, buscando a Dios, y le explica algo al pueblo. Fíjense qué fuerte. El Señor me contestó, dice Jeremías, mentira es lo que están profetizando en mi nombre esos profetas. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden, ni siquiera les he hablado. Lo que les están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación. ¡Qué fuerte! ¿Sí? Le estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Ya estaban por ahí, y hay muchos, no le puedo leer todos. Vámonos al Nuevo Testamento, porque usted dice, bueno, eso es nuevo, eso es Antiguo Testamento, ¿no? Ok, no, vámonos al Nuevo. Aquí estamos, Mateo, Evangelio, está en rojo, Jesús está hablando. Capítulo 7, vamos a leer a partir del versículo 15. Dice, cuídense de los falsos profetas. Híjole, Jesús lo vuelve a mencionar y nos da un poquito más de información. Dice, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo.
Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Y empieza a hablar, ¿no? Y después en el versículo 21 dice, está hablando Jesús, está en rojo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿no? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Versículo 22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos milagros. Versículo 23, esto está muy fuerte y dice, entonces les diré claramente, de frente, tal cual, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Hay que estar atentos, ¿verdad? Hay que estar cuidadosos, porque la realidad es que los falsos profetas han existido y seguirán existiendo como tal. Ahí le voy con otra, por eso hay que estar atentos. Marcos 13, capítulo 13, versículo 21 al 23. Igual, está en rojo, ¿no? Está hablando Jesús y dice, entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar y, de ser posible, aún a los elegidos. Y vuelve a decir, así que tengan cuidado. Y fíjese, están proyectando el versículo aquí abajo. Ese punto y coma que sigue me pone muy nerviosa, porque dice, empieza el versículo 23, así que tengan cuidado. Los he prevenido de todo. Así es como nos está hablando Jesús. Y usted dice, wow, Jesús, Nuevo Testamento, Pablo, igual nos está diciendo, tengan cuidado, atentos. Les voy a leer otra porción, Hechos 20. Empezamos a leer versículo 26. Esa parte también está muy, muy fuerte, dicen. Está hablando el apóstol Pablo aquí. Dice, tal cual, escuchen. Yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. O sea, Pablo se está despidiendo y le está diciendo, igual y nunca jamás me vuelven a ver, ¿no? Digo, no había los transportes que había ahorita, ni nada por el estilo, dice. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado, les he enseñado, les he hablado todo el propósito de Dios. Y vuelve a decir, versículo 28, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear a la iglesia. Ese es un llamado, por ejemplo, para mí, que estoy enseñando. Tenga cuidado de mí misma y de todo el rebaño. Versículo 29, vea qué fuerte, dice, sé que después de mi partida, Pablo nos está diciendo, me voy y probablemente no voy a regresar. Claro está que antes de irme ya me quedó claro que yo ya les enseñé todo lo que había que enseñarles y yo no me guardé nada, les di todo. Pero dice el versículo 29, y ese está muy fuerte, dice, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que de día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar y de enseñarles, y Pablo aquí aclara con lágrimas, a cada uno en particular. Oiga, esto está muy fuerte, muy fuerte. ¿Es real? Estamos aprendiendo a leer la Biblia, es real, usted y yo nos estamos acercando a Dios, pero aquí usted y yo leemos en la propia palabra de Dios, Antiguo Testamento, estando Jesús mismo lo enseña. Nuevo Testamento, tengo muchísimos versículos, 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, Primera de Juan, cuando el apóstol Juan escribe esa carta, es porque hay gente que está empezando a enseñar cosas diferentes y están empezando a confundir las doctrinas y a tratar de jalar de aquí, de allá, y acomódale y párchale y ponle para que se parezca a lo que más o menos la gente cree, ¿no? Y nuevamente aquí nos está diciendo que no. Ahora fíjese, ¿por qué es tan importante que usted y yo estemos atentos? Porque igual Mateo, Jesús mismo hablando, cuando Jesús está enseñando cómo van a ser las últimas cosas, una de las señales y una de las cosas que vamos a ver en los últimos tiempos, antes de la venida de nuestro Señor, es justamente que se van a levantar muchos engañadores.
Mucha gente que va a decir, yo sé, yo te enseño, tú aquí, sígueme, yo el ungido, wow, no sé qué, no sé cuánto. Fíjese lo que Jesús dice sobre esto. Vendrán muchos, estamos leyendo Mateo 25, versículo 5. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Van a venir muchos y van a engañar a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Y empieza a hablar sobre cómo será el fin. Pero me llama mucho la atención que dice, vendrán muchos y habrá muchos que serán engañados. Manténgase atento. Aprenda a leer su palabra, aprenda a leer la Biblia. Cuando vaya a un lugar, cuando usted esté escuchando algo, asegúrese que lo que le digan esté en la Biblia, esté en el contexto de lo que el pasaje quiere enseñar, como lo hemos visto a lo largo de estos días. Y si no está en la Biblia, no está en la Biblia, no se vuelva loco, ¿sí? Como tal, simple y sencillamente dices, bueno, no está. Ahora, yo tampoco le quiero decir con esto que usted esté ahí todo el tiempo juzgando y a ver qué me enseñó y qué me dijo y no sé qué y no sé cuánto. No, relájese. Busque un lugar adecuado donde le enseñen la Biblia, donde usted pueda confirmar que lo que le están enseñando está en la palabra de Dios. Cada vez que usted esté aquí en un devocional con nosotros, saque su Biblia. Asegúrese que lo que le estoy diciendo está en la Biblia. ¿Qué tal si yo la estoy engañando? ¿Qué tal si yo misma le estoy mintiendo? ¿Qué tal si yo misma estoy usando de mi expertez, de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta, ¿no? Para poderle decir como tal, oiga, y usted no sabe, ¿no? O sea, cuando Pablo se enoja, a estos falsos profetas les dice de todo, ¿no? Mutiladores del cuerpo, bueno, o sea, usa palabras que en este momento ya no tengo la oportunidad tal vez de enseñarle por tiempo. Lo único que le quiero recordar, manténgase atento, ¿sí? Cuide de sí mismo. Y en mi caso, cuidar de mí misma y cuidar del rebaño es enseñarle a usted a leer la palabra de Dios. Amístese con la palabra de Dios. Amístese, acérquese con el Espíritu Santo y dígale, Señor, muéstrame, revélame tu palabra. Si usted se congrega los domingos en algún lugar, llegue con su Biblia, vaya con su Biblia, ¿sí? Yo sé que ahora estamos muy modernos y proyectamos los versículos y hacemos diapositivas y ponemos videos y está bien, qué padre, la tecnología a nuestro servicio, eso está padrísimo, pero lleve su Biblia, asegúrese de lo que le están enseñando. Ahora me ha pasado que llego a lugares donde todas las Biblias son electrónicas, yo no peleo con eso, yo no tengo problemas, a mí me gusta lo digital, me gusta mucho esta época, esta era, pero también es real que usted y yo, a veces cuando quiero leer la Biblia solamente en mi celular y me empiezan a llegar mensajes y cosas, me distraigo, ¿no? Usted encuentre la mejor manera, la mejor forma para que usted pueda leer la Biblia sin ser distraído en una reunión general donde le están enseñando. Use su Biblia. Use su Biblia. Si Dios invirtió tanto en que este libro fuera escrito, debe de haber una razón. Acompáñeme a orar. Señor, gracias. Gracias porque has puesto a mi alcance, a nuestro alcance tu palabra. Gracias, Señor, porque de verdad entendemos, Señor, que eres tú hablándonos a través de este libro. Señor, queremos ser hábiles en entender tu palabra. Queremos ser hábiles, Señor, en reconocer aún cuando alguien pueda hablar fuera de contexto o tratar de hacer algo inadecuado con el uso de tu palabra. Porque acabamos de leer que aún muchos usarán tu nombre. Espíritu Santo, guárdanos, manténnos seguros en ti, Señor. Y te pido que tú nos muestres, que tú nos reveles y que tú nos hagas sentir cuando algo no es correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.